Our victory closer. El legado de Stalin está siendo suspendido debido a la guerra ucraniana. La Segunda Guerra Mundial había terminado cuando el mariscal de campo Wilhelm von Keitel firmó el acuerdo de rendición incondicional en Berlín en presencia de los comandantes aliados. El comandante nazi había firmado el acuerdo de rendición el 8 de mayo de 1945. Pero ese momento, según la hora de Moscú, coincidió con el 9 de mayo. Por esta razón, desde ese día, los países de Europa Central y Occidental celebran el Día de la Victoria el 8 de mayo, el aniversario del acuerdo de rendición. Sin embargo, Rusia y la mayoría de los otros países exsoviéticos celebran el Día de la Victoria el 9 de mayo. Esta fiesta tiene una gran importancia para Rusia. Porque en la Segunda Guerra Mundial, los nazis mostraron sus caras más bárbaras en Europa del Este. Además, incluso toda Francia se rindió a los nazis en 15 días, mientras que la Unión Soviética asumió todo el ataque nazi y finalmente jugó el papel más importante en la derrota de la Alemania nazi. Por esta razón, la administración del Kremlin le da una importancia especial al Día de la Victoria del 9 de mayo. Las celebraciones de Eid en Rusia comienzan con semanas, incluso meses de anticipación. Ahora Rusia está cancelando las celebraciones del Día de la Victoria por razones de seguridad. En algunas ciudades de Rusia, el alcance de las ceremonias del Día de la Victoria el 9 de mayo se reducirá. Las celebraciones del Día de la Victoria en Rusia han sido canceladas debido a preocupaciones de seguridad en todo el país, según funcionarios rusos. La decisión fue tomada por el Kremlin ante la preocupación de que el incidente pudiera convertirse en una oportunidad para que las fuerzas pro-ucranianas causen caos. Sin embargo, algunos críticos expresan temores de que las celebraciones de Vladimir Putin puedan convertirse en una muestra de oposición a su guerra contra Ucrania. El ejército ruso muestra su fuerza con las armas en su inventario durante las celebraciones, a las que concede gran importancia en el Día de la Victoria. Durante la marcha del Regimiento Inmortal celebrada como parte de las celebraciones, personas de todo el país caminan con fotos de familiares que perdieron en la Segunda Guerra Mundial. El presidente ruso, Vladimir Putin, caminó con una foto de su padre en uniforme en la ceremonia del año pasado en Moscú. Yelena Chunayeva, diputada del comité ceremonial, anunció el mes pasado que la marcha del Regimiento Inmortal de este año se llevaría a cabo en otros formatos por razones de seguridad. Según el anuncio en el sitio web del Regimiento Inmortal, los familiares de quienes perdieron la vida en la Segunda Guerra Mundial pueden poner fotos de estas personas en las ventanas de sus automóviles, imprimirlas en su ropa o usarlas como avatares de las redes sociales. Algunos comentaristas atribuyeron la cancelación de la marcha del Regimiento Inmortal a las pérdidas de Rusia en Ucrania. Según el periodista Dmitry Kolesev, editor de un sitio web de noticias independiente y que ahora vive en el exilio, si la marcha no se hubiera cancelado, lo más probable es que la gente hubiera acudido al evento con retratos de familiares que perdieron en Ucrania. Según Kolesev, la cantidad de fotos que se moverían sería inquietantemente grande. Víctor Múnich, exeditor de la televisión siberiana, que también está en el exilio, sugirió que el Estado ruso está más preocupado por el daño a su propia imagen que por un hipotético ataque terrorista. Según Múnich, se ponderarían las fotos de los que murieron en la guerra ucraniana, no las de los que murieron hace 80 años en la marcha del Regimiento Inmortal. Múnich dijo que esto revela una dimensión oculta del desastre. Mientras tanto, se afirma que el desfile, que se observa con interés en todo el mundo cada año, en el que el ejército ruso muestra su equipo en la Plaza Roja, se llevará a cabo este año cerrado al público. Dick. Los servicios de inteligencia rusos están trabajando para garantizar la seguridad de la ceremonia contra ataques terroristas, dijo el portavoz del Kremlin, Dmitry Petrov. En los últimos días, se produjeron incendios en dos instalaciones de almacenamiento de combustible diferentes en una región del sur de Rusia y en Crimea, anexionada por Rusia. Esta semana, los trenes de mercancías se descarrilaron y volcaron por dos explosiones separadas en la región de Briansk, en la frontera con Ucrania, y las líneas eléctricas explotaron en la región de Leningrado. Ucrania no se ha atribuido la responsabilidad de ninguno de estos ataques. Sin embargo, los oficiales militares ucranianos habían declarado que el daño a la capacidad logística de Rusia era parte de la preparación de Kiev para una contraofensiva que se había esperado durante algún tiempo. Una serie de explosiones e incendios están causando una gran conmoción en Rusia. Este ambiente caótico preocupa mucho a Vladimir Putin. El líder ruso encuentra el remedio en cancelar los desfiles. Pero las aguas no se están asentando en Moscú. Los ataques llevados a cabo por vehículos aéreos no tripulados en Moscú están aumentando las tensiones en la ciudad. Ha surgido un vídeo que muestra un avión no tripulado atacando la cúpula de Senatsky Dvorets en el Kremlin.
Los funcionarios rusos afirmaron que el edificio fue atacado por Ucrania y prometieron tomar represalias. El presidente ucraniano Zelensky ha negado la participación de Kiev en el ataque. El vídeo muestra al dron acercándose a la cúpula y luego explotando como una bola de fuego, iluminando el cielo. Aparentemente, este dron no golpeó la cúpula en sí. Sin embargo, explotó muy cerca de la cúpula, causando que los escombros cayeran en la cúpula. Se sospecha que dos drones atacaron la cúpula espalda con espalda. Las fotos de otro vídeo muestran dos ataques con drones, uno a las 2:27 y el otro a las 2:43. Según el canal Yakimanka Telegram, los residentes de Moscú afirman que el sonido de la explosión se puede escuchar desde el lado opuesto del río Moskva. Según Yakimanka, la fuerza de la explosión fue como un trueno. Además, el servicio de prensa de Putin culpó a Kiev de los ataques, que serán vistos como una gran victoria simbólica para Ucrania, especialmente antes del día de la victoria el 9 de mayo. Casi no hay un objetivo de mayor perfil que el Kremlin. Por otro lado, esta explosión también se puede utilizar para apoyar los esfuerzos de guerra de Putin y unir a los rusos de Kiev. Esto ya ha llevado a la especulación de que se trata de un movimiento calculado por parte de Rusia. El vídeo también muestra a personas que suben a la torre justo antes de que explote uno de los drones. En este caso, plantea dudas sobre cómo sucedió exactamente todo esto. El régimen de Kiev lanzó un intento de ataque contra la residencia del presidente de la Federación de Rusia en el Kremlin con un avión no tripulado, afirmó el servicio de prensa presidencial oficial de Rusia. El servicio de prensa dijo en un comunicado que dos vehículos aéreos no tripulados atacaron el Kremlin. La intervención oportuna del ejército y los servicios especiales, que incluían sistemas de radar, deshabilitaron los dispositivos. Según el servicio de prensa, los vehículos aéreos no tripulados se estrellaron en los terrenos del Kremlin sin causar pérdidas de vidas ni daños. La administración del Kremlin considera estas acciones como un intento de asesinato contra el presidente. Vladimir Putin no sufrió este ataque terrorista. El horario de trabajo de Putin no ha cambiado y continúa su curso habitual. Rusia se reserva el derecho de tomar contramedidas en cualquier momento y lugar que considere apropiado. Sin embargo, Mikhail Podolyak, asesor del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, negó que Kiev estuviera involucrado en el incidente. Podolyak declaró en un tuit que Rusia está preparando claramente un ataque terrorista a gran escala. Es por eso que Rusia está deteniendo por primera vez a un gran grupo que supuestamente es subversivo en Crimea. Luego muestra drones sobre el Kremlin. En primer lugar, Ucrania está librando una guerra únicamente con fines defensivos y no atacando. Podolyak dijo que, ¿para qué sirven los objetivos en el territorio de la Federación de Rusia? Esto no resolverá ningún problema militar. Pero le da a la RF la justificación para justificar sus ataques contra civiles. El comentario de Podolyak de que Ucrania no atacó el territorio ruso también es engañoso. Porque hemos informado repetidamente de numerosos incidentes en los que ciudades rusas a lo largo de la frontera y objetivos más allá han sido atacados por diversos medios. Independientemente de quién sea el culpable, Rusia ha predicho algún tipo de ataque a su capital al instalar un sistema de defensa aérea Pantsir en al menos dos edificios gubernamentales diferentes en Moscú, incluida la sede del Ministerio de Defensa, en enero. Por el momento no sabemos qué tipo de drones están involucrados o desde dónde fueron lanzados, pero ha habido otros intentos obvios de Ucrania de atacar cerca de Moscú. Los vehículos aéreos no tripulados ucranianos se han acercado cada vez más a la capital en los últimos meses. El 24 de abril, un avión no tripulado ucraniano cargado de explosivos, muy probablemente un UJ-22, fue encontrado a poca distancia de Moscú. También en febrero, un avión no tripulado ucraniano se estrelló a 112 kilómetros cerca de Moscú. Como resultado, la guerra ucraniana comenzó a afectar ciudades rusas y celebraciones importantes. Uno se pregunta cómo reaccionará Vladimir Putin a los ataques que pusieron en suspenso el legado de Stalin. Manténgase atento para recibir información instantánea sobre los desarrollos entre Kiev y el Kremlin. Dick. Gracias por mirar.